voy a pedir por favor que tome su asiento, abra su Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo y vamos a preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hablar a su iglesia en esta tarde. Libro de Mateo, capítulo 3. Dice la palabra del Señor en esta tarde: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tengo por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se oponía, diciéndole: yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Señor, te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Pedimos que hoy, a través de tu palabra, puedas hablar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y producir ese arrepentimiento, producir en nosotros ese anhelo que está en el corazón tuyo como respuesta de tu palabra. Oramos que tú puedas hablarnos y ministrar a nuestras vidas, a cada necesidad, Señor, y que por la acción del Espíritu esta palabra sea recibida en un corazón que la atesore y que pueda producir mucho fruto, Señor. Gracias por exponernos a tu palabra, una palabra que nos limpia, que nos restaura y que nos hace entender el camino equivocado. Te bendecimos, Señor, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo nos habla acerca de Juan el Bautista y nos habla de su ministerio, y quiero tomar unos minutos para hablar de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía un ministerio de fuego. Era un hombre con un ministerio promisorio, tenía un futuro ministerial que se percibía a leguas. Cualquiera quisiera tener predicándolo en la iglesia, porque de su boca salía una palabra que provocaba arrepentimiento en el corazón de las personas. Su mensaje era contundente, era confrontante, era radical. Cualquiera de nosotros le gustaría tener un tipo de mentor como Juan el Bautista, porque Dios hablaba a través de él
Y a través de su vida Dios rompió con un silencio de 400 años. Me refiero al periodo intertestamentario, donde Dios no habló a través de profetas, ni de ángeles, ni de sueños, sino que Dios guardó un silencio durante estos años y volvió a hablar a través de Juan el Bautista, trayendo un mensaje de arrepentimiento al pueblo. Además de esto, la gente no solamente se arrepentía, sino que evidenciaba su arrepentimiento por medio del bautismo. Él bautizaba a las personas que venían confesando sus pecados como resultado de su mensaje. Además de esto, él tenía unas credenciales ministeriales que le daban mucha influencia en aquel entonces. Su padre era sacerdote, estoy hablándole de Zacarías, así que él contaba con un legado ministerial que le daba mucha fuerza a su mensaje. Su nacimiento fue bien conocido por todo el pueblo porque él fue hijo de una mujer estéril. Me refiero a Elizabeth, que en su vejez tuvo un hijo de una forma milagrosa. Aun cuando no había nacido Juan el Bautista, ya fue lleno del Espíritu Santo cuando su prima María vino a saludarle y la criatura saltó en el vientre, refiriéndome a Juan el Bautista, evidenciando el toque del Espíritu Santo aún desde antes de su nacimiento. El nombre que fue colocado por el mismo Dios, Juan, significa gracia de Dios, una gracia que lo acompañó a lo largo de su ministerio, una gracia que portaba en su vida. Y por ser hijo único de sus padres, y no de cualquier padre, sino que la Biblia en otras porciones hace referencia a que Elizabeth y Zacarías eran una pareja de ancianos justos, irreprensibles y temerosos de Dios. Esto llevó a Juan a tener una vida solitaria, apartada, consagrada, lo que evidencia una relación personal con Dios y con su palabra. La Biblia afirma que él se fortalecía espiritualmente en los lugares desérticos. Desde su nacimiento, el ángel habló acerca de su ministerio y que su ministerio sería amplio, grande, y que a través de él el corazón de los padres volvería a los hijos y el corazón de los hijos volvería a los padres. Esto hizo que mucha gente de muchos lugares, de las provincias cercanas y de las provincias lejanas, quisieran venir a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, como si todo lo que yo le he dicho fuera poco, Juan el Bautista era primo del Señor Jesús y era su primo mayor. Tenían una diferencia aproximadamente de 6 meses. Además de eso, si alguien tuvo el privilegio de ministrar a Jesús, fue Juan. A pesar de que se opuso, Jesús le insistió y debido a esto él le ministró el bautismo. Así que tenía una capacidad tremenda de parte de Dios. Juan el Bautista no era cualquier hombre, era un hombre con un futuro en el ministerio promisorio, con una autoridad tremenda. Y también es uno de los pocos hombres que la Biblia dice que vio los cielos abiertos y que cuando vio los cielos abiertos él tuvo discernimiento para ver al Espíritu Santo viniendo sobre Jesús como una paloma y permanecer en él. No solamente la gente tenía a Juan como alguien de buena reputación, sino el mismo Jesús se refirió a Juan el Bautista con palabras de mucha honra. Mateo capítulo 11, versículo 11. Jesús habla de Juan, su primo, y dice lo siguiente: les aseguro que entre los que han nacido hasta ahora no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. También en el capítulo 5 de Juan, versículo 35, para los que están tomando nota, Jesús se refiere a su primo Juan como una antorcha que ardía y alumbraba. Por eso la gente no solamente venía a oírlo, sino que también venía a verlo, porque él ardía para Dios. Tenía tal fuego en su corazón y tenía tal fuego en su interior que su mensaje cautivaba a los oyentes.
Ahora, el ministerio de Juan no solamente fue un ministerio de fuego, también fue un ministerio de carácter. No estoy hablando solamente de un hombre que predicaba con osadía y con denuedo, sino que también estoy hablando de un hombre que tenía su carácter formado. Era alguien maduro, sensato, sereno. Entendió cosas que en ocasiones cuando usted está caminando con Dios no entiende fácilmente. Por ejemplo, él comprendió que los discípulos en los que él había invertido tanto tiempo, en los que había invertido su vida, un día ya no serían más sus discípulos, sino que tendrían que ser discípulos de Jesús. Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, lo señala y le dice a sus discípulos: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a Él. Y para eso se necesita madurez, para eso se necesita seguridad, para eso usted necesita tener sensatez en su corazón. Él tenía claro su posición, al punto tal que en alguna oportunidad los fariseos judíos de aquella época le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Y con toda certeza, Juan capítulo 3 versículo 28, él respondió, dijo: no, yo no soy el Cristo, yo soy solo una voz que clama en el desierto. Yo he sido enviado delante de Jesús, pero Él es el esposo. La iglesia es la esposa y yo tan solo soy el padrino. Yo tan solo soy el amigo del esposo. Entendió algo que también está mencionado en este versículo 28 del capítulo 3 de Juan. Es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Y decir eso con tanta claridad solamente lo diría una persona que ha alcanzado madurez en la fe. En Juan 1:27 él se refiere a Jesús y dice: yo ni siquiera soy digno de amarrarle sus sandalias. Así que he tomado tiempo para que acumulemos estos datos acerca de Juan el Bautista, recordemos quién era Juan el Bautista y pensemos lo que él podía considerar cuando está en su cama, pensando acerca de su futuro, pensando que el ministerio de Jesús está a punto de darse a conocer, que Él es su primo, que Él preparó su camino. Y bueno, humanamente podía percibir su futuro como alguien que acompañaría a Jesús a ganar almas para el Señor. Podía verse en el futuro apoyándole en el ministerio. Tal vez Juan el Bautista dijo: bueno, Jesús se va a enfocar en 12 con toda seguridad, o yo tengo mucho chance de que en esos 12 yo esté, porque yo le he ayudado, hemos crecido juntos, nuestras mamás son parientes cercanas, somos de la misma edad, tengo 31 años aproximadamente. Yo creo que por mis 6 meses de experiencia además podría ser una ficha clave en el ministerio de Jesús. Pero todo se le pasó por la cabeza menos lo que realmente aconteció. ¿Y qué acontece? Marcos capítulo 6 versículos 17 al 18. Dice que Herodes mandó a encarcelar a Juan y lo prendió a causa de Herodías, su cuñada. Esta Herodías era la mujer de Felipe, quien a la vez era el hermano de sangre de Herodes. Y él la tomó por mujer, es decir, estaba teniendo una relación de adulterio con su cuñada. Y Juan, quien tenía un ministerio de fuego y de carácter, le dijo: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Entonces Juan podía estar pensando acerca de su futuro ministerial, pero en la soberanía de Dios llegó un momento para el cual tal vez ninguno de nosotros está preparado, y es una cárcel. Después de tener fama y reconocimiento, ahora Juan el Bautista está en una cárcel. Algo impensable para él, algo inesperado, algo inimaginable. El ministerio de fuego y el ministerio de carácter ahora está
tras las rejas. Juan está encarcelado. Por eso mi tema en esta tarde lo he llamado la cárcel de la desilusión. Y si usted quiere colocarle otro título, le puede llamar la cárcel de la decepción o la cárcel de la desesperanza. Juan está en una cárcel física de barrotes y de cepo, pero muchos de nosotros nos podemos identificar con Juan, no porque estemos presos de nuestra libertad física, sino que cargamos la misma desilusión que Juan comenzó a cargar desde el día en que fue apresado y llevado a la cárcel de la desilusión, la cárcel de la desesperanza, la cárcel de la decepción espiritual. ¿Te has encontrado alguna vez tú allí o estás cruzando actualmente por esa estación en tu vida? En la cárcel, la fe de Juan fue golpeada con mucha fuerza, con tal vehemencia como nunca quizás antes su fe había trastabillado. Por eso el Señor quiere en esta tarde sacarnos de esa cárcel espiritual de la desilusión. Una cárcel donde se mueren los sueños ministeriales. Una cárcel que le da fin a muchos anhelos y a mucha expectativa que se tiene acerca del mañana. Una cárcel a donde fue llevado Juan para que allí se confrontara con las dudas más profundas y más guardadas de su corazón. Les conté que Juan tenía una claridad tremenda mientras él estaba libre, pero cuando fue llevado a la cárcel, sus dudas se levantaron como gigantes que amenazaban con su fe. Nunca antes la Biblia registra ni siquiera una sombra de duda en cuanto a Juan relacionado con Jesús. Pero cuando está en la cárcel, las dudas surgen, las preguntas surgen. Y una de las preguntas que más asaltó el corazón de Juan fue: ¿será que Jesús sí es el Mesías? Ahora, en una cárcel no hay mucha oportunidad de que usted hable con otras personas, ni que se relacione con otros. Así que fueron muchas las horas que Juan tuvo para estar con Dios y para mirar en lo profundo de su corazón. Y en Lucas capítulo 7 versículos 18 al 23 encuentro a Juan enviando a dos de sus discípulos para preguntarle algo a Jesús. Él necesitaba que Jesús le diera una respuesta porque él emocionalmente estaba entrando en un estado de desilusión, de dudas, de confusión, y aprovechó una de las visitas de dos de sus discípulos para mandarle a preguntar a Jesús lo siguiente. Lucas capítulo 7 versículos 18 al 23, los discípulos de Juan le comenzaron a contar a Juan cómo Dios estaba usando a Jesús tremendamente en el pueblo. Y él tomó a dos, seguramente los más íntimos, para hablarles y decirles: yo necesito que ustedes le pregunten esto a Jesús. Y ellos pudieron haber dicho: pero bueno, te hemos contado las cosas. Pero él dijo: no, yo necesito que le pregunten a Jesús. Yo necesito que le pregunten acerca de que si Él es el que ha de venir o si tengo que esperar a otro. Les voy a leer qué fue lo que ocurrió. Estos hombres fueron a donde estaba Jesús, a donde Juan Bautista les envió para preguntarle aquello. Y en esa hora, versículo 21, Jesús sanó a muchos enfermos, sanó a personas que tenían plagas y espíritus malignos. A muchos ciegos les dio la vista y le manda la respuesta a Juan el Bautista. Y le dice: vayan y hagan saber a Juan lo que ustedes han visto y lo que han oído. Vayan
y háblenle acerca de lo que ustedes han experimentado con sus ojos y con sus oídos. Díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les predica el evangelio. Dígale además que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y esta fue la respuesta que Jesús le envió a Juan mientras él estaba en la cárcel que en esta tarde hemos llamado la cárcel de la desilusión. Ahora, por ahí dice que al caído caerle, ¿no? Y no solamente Juan estaba desilusionado porque ahora un ministerio de fuego y de carácter está preso, está detrás de unos barrotes, sino observe lo siguiente, Mateo capítulo 4, versículo 12 y versículo 17. La Biblia dice que cuando Jesús se enteró de que Juan el Bautista fue encarcelado, la Biblia dice que Jesús rápidamente salió, cogió la maleta y se fue a visitarlo. ¿Sí dice eso la Biblia? No, dice que él se cambió de provincia. Él fue tomado cautivo en Judá, al sur de Palestina, donde estaba gobernando Herodes, el tetrarca que había tomado a la cuñada, como ya les manifesté. ¿Qué hizo Jesús cuando supo que Juan estaba preso? Él se fue a Galilea, él se fue al norte de Palestina y comenzó a predicar. Ahora, versículo 17, dice la Biblia que su mensaje, su predicación era el siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que piense la visita de esos dos discípulos a los 8 días. Juan ansioso porque le van a traer la respuesta de Jesús. Y lo primero que le dicen: mira, Jesús supo que cuando tú estuviste encarcelado, ni saludes le mandó, se fue para otro lado. Él siguió con su ministerio. A ver, Juan, la vida sigue. Y bueno, yo no sé qué tan buenos amigos podían ser ellos de Juan, pero imagínenselo dándole el reporte. Juan pudo haber pensado, fue tan impactante para Jesús saber que yo estoy encarcelado, que con seguridad el próximo que viene a visitarme es Jesús. Él se compadecerá de mí. Claro, ¿no ve que él predica que hay que visitar a los enfermos y que hay que visitar a los encarcelados? Con toda seguridad Jesús va a venir a visitarme. Y llegan los dos discípulos, no tenemos muy buenas noticias. Jesús se cambió de lugar, ya no predica. Apenas supo que tú fuiste encarcelado, se fue para otro lugar. Y fuera de eso, le dicen: ahora imagínate qué está predicando Jesús. Y él dijo: ¿qué? Arrepentimiento. O sea, lo mismo que tú predicabas, el mismo congreso que tú hacías, él lo está dando, pero en Galilea. Y sabe, la fama de Jesús es impresionante, Juan. Es impresionante, la gente viene de todo lado, tiene mayor influencia que la tuya. Y con esos amigos, pues ¿para qué el diablo? Y además, ¿sabes una cosa, Juan? ¿Sabes quién está con él? Tus ex discípulos, a los que tú les enseñaste a orar, a los que tú les enseñaste acerca de la ley. Están allá detrás de él, los siguen por donde han dejado el trabajo, la pesca, el banco de los tributos. O sea, ellos sí lo entregaron todo por Jesús. En cambio, ¿te acuerdas que tú les decías que abandonen eso, que se consagren, y a ti no te paraban bolas? A Jesús sí. Y con todos esos reportes que pasan en el corazón de Juan el Bautista, la desilusión se está haciendo cada vez más fuerte y más profunda en su interior. Y se sigue él preguntando, tal vez no lo dice, pero lo considera frecuentemente en su corazón: ¿cómo así que no viene a verme? Él sabe que yo estoy pasando una crisis de fe. ¿Cómo así que me toca enviarle a los discípulos para que le pregunten acerca de las dudas con las que es asaltado mi corazón? Es que yo había soñado mi vida con Jesús, es que yo había pensado que Él me iba a tener en cuenta en su ministerio. Yo fui el que le preparé el camino, yo fui la voz, el amigo, yo le cedí mis discípulos. ¿Cómo así se olvidó de mí?
¿No valoró lo que vivimos? ¿Ni siquiera se acuerda que yo le ministré el bautismo? Yo le ayudé cuando él no era un nadie, pudo haber pensado Juan el Bautista. Ahora el famoso es él y yo aquí encanado. Por eso tengo fuertes dudas acerca de ¿será él el Mesías? Siendo tan ingrato, no compadeciéndose de lo que yo estoy viviendo aquí tras las rejas. ¿Será que él sí es el Hijo de Dios? Y empezó a hacer un balance acerca de su vocación, acerca de su llamado, acerca de todo el tiempo que él invirtió y todo el tiempo que él se apartó y se separó para buscar a Dios y para servirle. Y esta cárcel de la que en esta tarde Dios nos está hablando es una cárcel que tiene el máximo de hacinamiento. Hay mucha gente en esa cárcel. Puede que no una cárcel física, pero sí una cárcel emocional, donde el corazón es bombardeado permanentemente. Y digo que muchos están allí en esa cárcel de decepción y de desilusión espiritual, porque a medida que yo hablo con otros creyentes, y algunas veces cuando los invito a la iglesia dicen no, yo de la iglesia no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque es que en la última iglesia que estuve, allí me decepcionaron. Yo salí decepcionado de este lugar. Yo estoy decepcionado de los pastores. Además que el espíritu de este mundo, el espíritu anticristiano, exhibe las debilidades de los hombres, de los servidores de Dios, los publica en primera plana en los medios, en la televisión, y por eso mucha gente ve esos reportajes de pastores que abusan a sus ovejas, de pastores que roban dinero, de pastores que tienen un mal testimonio, y la gente nos señala y nos dice: ¿sí ve? Por eso es que yo no voy por allá. Porque en ellos están desilusionados. Porque como Juan el Bautista han invertido sus vidas en la obra y de repente no son tenidos en cuenta, y eso los lleva a estar en un calabozo emocional. La cárcel de la desilusión. Qué tremendo cuando usted ha procurado hacer cosas buenas por la gente y la gente hace cosas malas con usted. Usted no espera que la gente actúe contrariamente a como usted actuó con ellos, y eso golpea profundamente el corazón. Cuando la desilusión espiritual toca la puerta del corazón, nos sacude, y esto se vuelve una de las pruebas más grandes que cualquier creyente ha tenido que cruzar. Y tal vez todo lo que has vivido hasta ese momento no te alcanza para explicarte por qué no te visitan en la cárcel, por qué no están pendientes de ti, por qué Jesús se olvidó aparentemente de mí, por qué Jesús se fue a predicar a otros cuando yo necesito que Él venga y resuelva mis dudas. Si eso es con la familia, ¿cómo será con los que no son familia? Si eso es con el primo, ¿cómo será conmigo, que yo no soy nada de él? Sin embargo, Jesús, con su respuesta, da a entender que por el Espíritu sabía que ese tiempo en el calabozo era necesario para Juan. Hay cosas que Dios nos permite vivir que en el momento no las entendemos y que no le encontramos mucho sentido ni mucho propósito, pero Dios sabe que es necesario que estemos en esa cárcel para resolver asuntos profundos del corazón. Un asunto profundo que todos debemos resolver en nuestro caminar con Dios es, por ejemplo, saber a quién le servimos. ¿Le servimos a un hombre o le servimos a Dios? Muchas veces cuando somos llevados a la cárcel de la desilusión, o Dios usa la desilusión que otros nos hacen sentir, tiene como propósito derribar del corazón los ídolos o las personas que hemos colocado y que no pueden competir en ese lugar con Dios. Muchas veces Dios nos permite desilusionarnos de personas en las que hemos puesto toda nuestra confianza, cuando la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre.
Ahora, sé que todos aquí hemos sido desilusionados, pero déjeme decirle algo, nosotros también hemos desilusionado a otras personas. Esta mañana compartía que cuando comencé en el Señor, no sé si todos han escuchado que conocimos del Señor en una casa donde se predicaba el Evangelio. Nos reuníamos los sábados a escuchar la palabra, y las líderes, porque eran 2 mujeres y un grupo de servidoras, hablaban de unos ayunos que ellas tenían entre semana, y hablaban del poder, del fuego que se desataba en ese tipo de ayunos. Y yo recuerdo que recién convertido yo anhelaba estar en esos ayunos, tenía un hambre, una pasión por Dios, y posteriormente fui creciendo en ese grupo hasta el punto tal que me invitaron a ese ayuno espiritual. Y claro, aunque sí hubo un tiempo glorioso en medio del ayuno, al estar un poco más cerca de ellas me di cuenta que eran normales como nosotros, que también eran seres humanos, que sí ayunaban pero también discutían, también peleaban, también tenían celos, también tenían envidia. Y eso fue algo que yo como que me desilusionó un poco. Pero en vez de eso, bajarme en la fe, lo que hizo fue madurarme. En esa cárcel de desilusión, yo tomé la decisión de no poner la mirada en los hombres, sino en Dios, a quien sirvo y a quien temo. Y por eso somos llevados a cárcel de desilusiones, para que allí salgamos mucho más maduros y con una certeza profunda de nuestra fe. Es allí donde quitamos la mirada del hombre, quitamos la mirada de las personas, quitamos la mirada de nuestros recursos y los ponemos en el Señor de señores y en el Rey de reyes. Por eso hoy quiero preguntarle: ¿está usted siendo golpeado, bombardeado por las dudas en su corazón, en esa cárcel de decepción, de desilusión? Hubo 2 hombres que yo también encuentro desilusionados, desesperanzados, y me refiero a los 2 hombres que hemos llamado los hombres que iban de retorno por el camino a Emaús. Lucas capítulo 24, versículos 17 al 21. Y voy a leer esta porción para que con base en esta porción podamos concluir algunas premisas relacionadas con la decepción. Lucas 24, 17 al 21 dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 13. 2 de ellos, ahora estamos hablando de los discípulos del Señor. Estos 2 no hacían parte de los 12, pero sí hacían parte de las multitudes que por donde quiera que Jesús iba, lo seguían. Ellos 2 iban un día a una aldea llamada Emaús, posiblemente su aldea de origen, que estaba como a 11 kilómetros, 60 estadios de Jerusalén. Y ellos estaban hablando entre sí todas estas cosas que habían acontecido. Este es un error que suele ocurrir cuando uno está desilusionado. Va y se pone a hablar con otro que está igual de desilusionado con uno. Y como encuentra a alguien en la misma situación, entonces le dice: oiga, eso es de Dios. Y ama tanto Jesús a las personas que nos sentimos desilusionadas, que Él propicia un encuentro en ese camino de la desilusión. Sucedió pues, versículo 15, que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Señor, ¿tú puedes acercarte a mí en medio de esta desilusión y caminar conmigo? ¿Puedes acompañarme en este camino tan doloroso que es sentirme defraudado y decepcionado de personas que yo esperaba que estuvieran conmigo y que ya no están? ¿Puedes venir a acompañarme? Tú también puedes estar presente y me podrás hacer saber que no vas a huir como huyen los otros. Versículo 16, sin embargo, los ojos de ellos, porque esto es un resultado de la desilusión, no podemos ver a Jesús en medio de la desilusión. Los ojos de ellos estaban velados porque no lo reconocían, y entonces Él les dijo: oiga, ¿de qué hablan? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Una persona desilusionada es una persona
entristecida. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido en estos días? Y Jesús, haciéndose como que no era con él, dijo: ay, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y atención al siguiente versículo, que me evidencia la cárcel donde ellos se encontraban, la cárcel de la desilusión. Pero nosotros esperábamos que Él fuera quien había de redimir a Israel. Pero tras del hecho, ya hoy es el tercer día que esto esperábamos que Él fuera. Yo esperaba que en esa iglesia a mí sí me amaran, sí me cuchicharan, no me exigieran, no me demandaran. Y ahora usted se encuentra desilusionado. Voy entonces a hablar algunos principios o características de la decepción. Número 1, la decepción o la desilusión suele nacer en el corazón cuando las cosas no salen tal como usted lo espera, tal como usted lo tiene previsto. En ese momento nos volvemos candidatos a la decepción y a la desilusión espiritual. Cuando las cosas no acontecen como usted lo tenía previsto. Y por eso tengo que hacerle la pregunta, porque el Señor viene a ministrar en esta tarde: ¿de quién o de qué estás tú desilusionado? ¿De tu matrimonio? ¿De tu empleo? Pasaste por una cantidad de filtros, procesos, ahora tienes tu empleo y de lo que te prometieron que te iban a dar no te han dado ni la mitad. Y en ese momento, ¿qué viene? Decepción. ¿Te sientes decepcionado de la iglesia? Ay, al comienzo eso me recibían lo más de bien, pero ya han pasado 2 meses y ya ni me voltean a mirar. ¿De tus hijos? Les diste todo, los soportaste y ahora ellos te quieren anular en sus vidas. ¿De tu líder? ¿Le abriste el corazón y nunca te prestó atención? Incluso fue y expuso eso que tú le dijiste en un escenario incorrecto y te hizo quedar mal. ¿Te sientes decepcionado de ti mismo? Porque en ocasiones sentimos desilusión de cómo seguimos siendo los mismos de antes. ¿Te sientes decepcionado de Dios porque no ha llegado tu sanidad? ¿Te sientes desilusionado de Dios porque las cosas no han ocurrido como tú pensabas, pese a que Él te lo ha prometido? Esas razones fueron las que llevaron a Juan el Bautista a estar en esta cárcel de desilusión y a llevarse a preguntar cosas profundas dentro de su interior. Número 2, la decepción nos hace perder la esperanza de un mejor mañana y nos precipita a tomar decisiones equivocadas. Por favor, no tome decisiones cuando usted está en la cárcel de la desilusión. Solemos tomar decisiones basadas en lo que sentimos, y a Jesús no le asombran nuestros estados de ánimo. Él siempre va a demandar de nosotros obediencia, pese a nuestro estado de ánimo. Por eso en el versículo 13 de Lucas 24, estos hombres están pensando en regresar al lugar del cual un día salieron. Y eso me impacta, porque cuando una persona se siente decepcionada de Dios, de la iglesia, de sus servidores, de su pastor, porque no la fue a visitar el día que estuvo enferma, o porque no se apareció cuando estaba en la cárcel. Cuando una persona está atrapada en esa cárcel de la decepción, el enemigo va a usar esa situación para que ella se devuelva rápidamente al lugar donde Dios la llamó,
de donde Dios la sacó. Ellos, después de ver a Jesús en la cruz y pasados 3 días, se miraron y dijeron: no hay nada más que hacer, volvamos a nuestras andanzas de antes. Y por eso digo que he conocido muchos creyentes hacinados en esta cárcel. Han vuelto a su pasado, han vuelto a la ciudad de donde un día el Señor los llamó, decepcionados espiritualmente. Pero es que este pastor que falló, esta iglesia, lo que publicaron. Por eso Dios quiere que usted coloque sus ojos en Jesús y no en los hombres. Así que hay 2 tipos de personas: las que se quedan encerradas para siempre en esa cárcel y vuelven atrás, o aquellas que maduran en esa cárcel y siguen con la mirada puesta en Jesús. Nosotros teníamos la esperanza que Él fuera el Mesías. ¿Y por qué ha perdido la esperanza? Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Señor. Hay gente que ha dejado ministerio, hay gente que ha dejado la iglesia, dicen ser cristianos pero no se congregan. ¿Por qué? Porque están desilusionados de la iglesia. Y entonces el mundo comienza a hacerles ojitos. El mundo quiere de nuevo llamar su atención y comienza a distraerlos hasta que finalmente vuelven al lugar de donde una vez salieron para servir y para seguir al Señor. Ahora, algo tremendo, y tal vez más adelante lo voy a señalar, pero en el versículo 33 algo hizo Jesús con estos 2 hombres que iban camino a Emaús. Estos 2 hombres entristecidos, estos 2 hombres desesperanzados, porque ellos finalmente retornan a Jerusalén. Cuando usted permite que Jesús trate con sus sentimientos de decepción y de desilusión, Él lo vuelve a colocar en el lugar donde Él necesita que usted esté. Pero cuando usted se deja llevar por su corazón desilusionado, engañoso, traicionero, es allí donde usted termina estando cada vez más lejos del lugar donde Dios le quiere. Versículo o premisa número 3 acerca de la decepción. La decepción nos impide ver a Dios en medio de la tragedia. La decepción, la desilusión nos hace ver a Dios en medio de una tragedia. Mire qué tremendo. Lucas 24, estos hombres decepcionados. Y en el versículo 22 ellos hablan de un episodio que no los asombra, que no los hace volver en sí. Porque como sus ojos y su corazón están velados y como la decepción los atrapa, ellos no pueden ver a Dios en medio de su tragedia. Entonces ellos dicen: oye, imagínate que nos contaron las mujeres que ellas fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, volvieron diciendo que también han visto visiones de ángeles y que dicen que Él vive. Entonces hubo llamados de Dios, hubo momentos donde Dios llamó su atención, pero ellos no lo vieron, porque la decepción me impide ver a mí, a Dios, en medio de la tragedia. Además de eso, versículo 24, fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y así como las mujeres habían dicho, así pasó, y a Jesús no lo vieron, su cadáver no está. Desen cuenta, hay razones, hay milagros, hay evidencias, manifestaciones para saber que Jesús resucitó, pero ellos no lo quieren ver, porque la desilusión ha atrapado su corazón. Yo me imagino, solamente me imagino, ellos hablando, Cleofas y su compañero, diciendo: oiga, pero sí, unas mujeres fueron allí al sepulcro donde fue enterrado Jesús y que no lo vieron, que eso se le parecieron ángeles diciendo que Él vive y que Él resucitó. Y me imagino el compañero respondiéndole: sí, mujeres tenían que ser. Me imagino ellos 2 hablando. No es que así pensemos nosotros los hombres, no, pero me imagino yo, bochincheras, claro, exageradas. Pero Dios nos puede mandar señales del cielo, y cuando el corazón está tomado por la desilusión, no lo vemos. Todo lo cuestionamos, todo lo razonamos.
racionalizamos y todo eso nos cega el entendimiento. Jesús lidió con la decepción de estos hombres y de esta forma nos da el secreto para lidiar con la decepción que muchas veces golpea el corazón. ¿Sabe? En nuestro caminar cristiano hay dos tipos de personas. Nuestro caminar cristiano es como un Transmilenio, con diferentes estaciones, con diferentes vagones. Hay personas que se suben en una estación de nuestra vida y se quedan allí para siempre. Pero la mayoría de personas se suben en una estación y en otra estación un día tendrán que bajarse. Y el problema nuestro es que muchas veces nos aferramos a esas personas como tablas de salvación, y cuando un día se bajan de nuestra vida o dejan de estar a nuestro lado, nos desilusionamos. Esta mañana yo también les compartía que el ministerio es uno de esos lugares donde usted más necesita trabajar con la desilusión. Nos desilusionamos frecuentemente de discípulos, de hijos espirituales, de ovejas que prometen estar contigo, prometen dar lo mejor, prometen cubrir la espalda, prometen, y de repente en una situación de presión tú te das cuenta que se bajaron del bus hace tiempo. Y ese fue un versículo que le enseñamos a los niños en el congreso de hace 8 días, Juan 16:32, y que hoy quiero que lo observe con su corazón, porque habrá momentos donde personas sencillamente un día tendrán que bajarse de nuestro vagón. Y aunque ellas han decidido ya no seguir caminando con nosotros tenemos que decir lo que Jesús dijo: aunque ustedes se han bajado del vagón, no estoy solo, porque Dios el Padre está conmigo. La última parte de este versículo: y me dejaréis solo, dice Jesús. Y una tal vez mejor traducción o una paráfrasis de este versículo, él se está refiriendo al tiempo donde va a estar en la cruz y donde sus discípulos, la gente que él sanó, la gente que él liberó, la gente que él resucitó, los leprosos que él limpió, todos ellos lo seguían, pero él era consciente: todos ustedes un día van a dar un paso atrás, un día ya no van a estar más conmigo. Sin embargo, aunque ustedes tomen esa decisión, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Usted puede decir esto conmigo esta tarde? Aunque me dejen solo, yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Dígale con una sonrisa a la persona que tiene al lado: tú no estás solo. Dígale: aunque otros hayan decidido dejarte, no estás solo. ¿Y por qué no estoy solo? Porque Dios está conmigo. La gente un día puede decidir dar un paso al lado y no continuar más a nuestro lado, pero eso no significa que estamos solos. Significa que ellos decidieron irse, pero no estamos solos, porque el Padre está con nosotros. El Padre siempre está conmigo. Y eso fue algo que Jesús enseña en su palabra y que también quiso colocar en el corazón de estos hombres para que retornaran a Jerusalén de nuevo y para que no siguieran más en ese camino de la desilusión. La gente se irá de nuestro lado y esa es su decisión. Pero aunque esto ocurra, no estamos solos, porque el Padre está con nosotros. ¿Quién lo ha dejado solo? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? ¿Su prometido? Ellos lo han abandonado, pero usted no está solo, porque el Padre está con usted. Y esto era algo que Jesús tenía que enseñarle a Juan el Bautista, que aunque él estuviera en prisión, aunque sus discípulos ya no fueran los discípulos de él y aunque la fama lo hubiera abandonado, él no estaba solo, porque el Padre estaba con él. Juan, no te sumerjas en esa cárcel emocional de la decepción, de la desilusión, de la desesperanza y de la soledad. Puede que otros se hayan abandonado, pero nunca estás solo, porque el Padre está contigo. Número 4, la desilusión endurece el corazón.
Mira el reclamo de Jesús a estos hombres que no pudieron leer las señales del cielo para ellos. El Señor los exhorta y les dice, versículo 25 de Lucas 24, insensatos y tardos de corazón para creer. La madre de la desilusión es la incredulidad. Y tenemos suficientes razones para creer en Dios, en su palabra, para creer en Jesús como el Hijo de Dios. El hecho de que Jesús muriera, resucitara y que prometiera venir no es una fábula. No nos endurezcamos en nuestro corazón debido a la desilusión. Personas que no han vuelto a la iglesia, no me refiero a esta congregación, sino que no creen en la institución que surgió de las llagas de Jesús en la cruz, son personas que no han aprendido a lidiar con los sentimientos de desilusión. Yo he visto ministerios encarcelados, personas de fuego que aman al Señor, pero una desilusión los mandó al piso y allí prometieron nunca más entregarse a la gente. Dios nos ha permitido por su misericordia ministrar a pastores que llevan años en una cárcel de desilusión. Nosotros conocemos esa cárcel, pero le hemos pedido al Señor que Él nos enseñe la lección que quiere que aprendamos en medio de ese lugar. Entonces, ¿qué hacer con la desilusión? Número 1, busque a Jesús. No se ponga a hablar con otro que está igual que usted. Busque a Jesús. Dese cuenta que cuando Juan el Bautista fue visitado por sus amigos, ellos le contaban cómo estaba Jesús fluyendo en milagros. Él no quería lo que ellos le podían decir, él quería que Jesús le contestara. Por eso, pídale a Jesús que camine con usted la senda de desilusión que hoy usted está atravesando, para que su corazón no se endurezca y entre en escena la incredulidad. Hable con Jesús de lo que está sintiendo en su corazón. Señor, me siento desilusionado del pastor, me siento desilusionado de la iglesia, me siento desilusionado de mi hogar, de mi familia. No puedo hablar esto con nadie más. Quiero hablarlo contigo, Jesús. Quiero abrir mi corazón contigo. Estuve enfermo y nadie me visitó, falté y nadie me echó de menos, y todo esto golpea fuertemente el corazón. Camina, Señor, al lado mío en el camino de la desilusión. No quiero apartarme nunca de ti. Si una decisión mía me está apartando de ti, corrígeme y ayúdame a que mi corazón sea sensible a las señales del cielo que en ocasiones la desilusión me impide ver. Número 2, retorne a las Escrituras, o mejor, retome las Escrituras. Una característica de alguien desilusionado es que no vuelve a hablar con la persona que se siente desilusionada, o si habla, no le cree. Y a veces uno percibe cuando la palabra se está impartiendo, la gente está ahí, pero no la está recibiendo. ¿Por qué? Porque está desilusionado. Está desilusionado de Dios, de su palabra, del predicador. Habla muy bonito, pero vive de otra forma, y eso me desilusiona. ¿Qué quiere el Señor? Que yo retome las Escrituras. Mire que esta fue la estrategia de Jesús para lidiar con la desilusión de estos dos hombres. Versículo 27 de Lucas 24. Ellos, como no pudieron ver o no pudieron creer de las mujeres que traían noticias de la resurrección de Jesús, entonces Jesús, tan paciente, tan amoroso, y como se dio cuenta que ellos no eran personas espirituales, les tuvo que hablar a partir de la Escritura, a partir de su ley. Y por eso dice, comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Qué paciencia la de Jesús. Les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían. Retome las Escrituras.
Que cuando usted se sienta decepcionado, vuelva a las promesas de Dios para su vida. ¿Qué tal cuando usted se siente decepcionado de alguien que usted pueda decir, bueno, la Biblia dice que en el mundo tendré aflicción? Se está cumpliendo. Bueno, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Señor, que no me hubieran visitado cuando estuve en la cárcel o cuando estuve enfermo. Tu palabra afirma que aún eso ayuda a bien. ¿Quieres trabajar conmigo? Señor, ¿quieres trabajar con mi orgullo y con mi pretensión de que todo lo que pasa en la iglesia o en la empresa o en la familia gire alrededor mío? Gracias por sacarme de la escena, Señor. Eso pudo haber sentido Juan el Bautista. Señor, ¿era en serio que yo tenía que menguar para que tú crecieras? Entonces, ¿por qué me siento tan herido cuando no me defienden? ¿Por qué me siento tan vulnerado cuando no me visitan? ¿Acaso no te dije que yo tenía que menguar para que tú crecieras? Y hoy te voy a dar gracias por la desilusión, que en vez de detenerme y sumergirme en las dudas y en la incredulidad, me está haciendo madurar y colocar mis ojos en Jesús. De la misma manera, Jesús le respondió a Juan el Bautista: háganle saber a Juan, y le citó una porción del libro de Isaías: los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados y los muertos resucitan. La Biblia siempre nos advertirá y nos mostrará, porque no hay otro libro que pueda revolucionar tanto nuestro corazón cuando nos acercamos a él con fe. Vuelva a la Escritura. Porque hay tanta gente presa de la desilusión y de la incredulidad porque no lee la Biblia, porque no ama la Biblia. Vuelva o retome las Escrituras. Número 3, les he dicho, número 1, busque a Jesús. Número 2, retome las Escrituras. Número 3, vuelva a la iglesia. ¿Pero dónde dice eso? Ya se lo voy a mostrar. Lucas 24, versículos 33 al 35. Jesús, después de haberles revelado en la Escritura lo que ella decía de él, de repente a ellos se les abren los ojos, reconocen a Jesús y se preguntan, versículo 32, uy, con razón nuestro corazón ardía mientras él nos hablaba. Y yo espero que en esta tarde su corazón esté ardiendo, no porque yo esté predicando, sino porque Dios está hablando desde el cielo y te quiere liberar de esa cárcel de desilusión donde el enemigo te quiere aplastar para siempre. ¿Qué pasó después de que Jesús les ministró en lo profundo de su corazón? Ellos levantándose en esa misma hora, no lo pensaron mucho, así como salió un señor hoy en la mañana diciéndome: este es el día, este es el momento, voy a llegar a mi casa y les voy a decir que necesitamos salir de esa cárcel de la desilusión. Me decía este hombre, años sin ir a la iglesia, sintiéndonos decepcionados por una bobada que el enemigo usó para mantenerlo usted lejos de la iglesia, lejos del cuerpo y lejos de la familia espiritual. Mire que ellos en esa misma hora volvieron a Jerusalén, al lugar del propósito de Dios para sus vidas. ¿Y a quiénes hallaron? A la iglesia. Allí había 11 más reunidos y a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Qué hermoso. Una de las cosas por las cuales la iglesia se reúne es para partir el pan, y reconocemos a Jesús cuando se parte el pan. Reconocemos a Jesús cuando nos sentamos a sus pies, cuando nos sentamos a su mesa a recibir su alimento espiritual. Ellos volvieron y se encontraron con otros discípulos que también habían tenido la misma situación que ellos, pero les empezaron a hablar de que Jesús había resucitado, que Él estaba vivo, y comenzaron a compartir sus testimonios los unos con los otros. Esa es la iglesia.
la iglesia del Señor. Una iglesia donde hemos sido colocados para animarnos los unos a los otros. No considere esa gran mentira de que usted puede ser cristiano sin ir a la iglesia. La Biblia advierte: no dejen de congregarse, como algunos lo cogieron por costumbre. Dé gracias cuando nosotros lo exhortamos. Oye, te extrañamos. Oye, siguió llegando tarde, no, usted no cogió oficio. Dele gracias a Dios, porque solo alguien que le ama le puede animar para que usted no se aparte de Jerusalén. Mire, algo tremendo es que si ellos no hubieran vuelto a la iglesia, seguramente no hubieran visto el Pentecostés. Estoy seguro que estos dos fueron de los 120 que estuvieron en el aposento alto y vieron la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Después de este breve tiempo en la cárcel de desilusión, Dios tiene preparado para usted un gran Pentecostés. Pero no se quede sepultado en esa cárcel. Pídale a Dios que resuelva el asunto de la decepción en su corazón. Entonces, número 1, busque a Jesús. Número 2, retome las Escrituras. Número 3, vuelva a la iglesia. Y número 4, recobre la esperanza. Esos hombres estaban realmente desesperanzados. Dice el diccionario que la esperanza es un estado de ánimo optimista en relación al futuro. La esperanza es lo que usted hace que mire su porvenir con optimismo y coloque su fe en la bondad de un Dios maravilloso. Recupere la esperanza. Dígale a la persona que está al lado: recobre la esperanza. En Hechos 27:18 le voy a mostrar otro grupo de personas que también está pasando por un tiempo de desilusión o de desesperanza. Hechos capítulo 27, encuentro yo aquí a Pablo que va en una embarcación, la tormenta es muy fuerte y ellos han perdido la esperanza incluso de vivir. ¿Sí está conmigo, Delia? Bueno, Hechos 27:18. Siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de las cargas, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por esa tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ese es el impacto que uno va cuando ha hecho la dieta, cuando ha tomado los medicamentos y llega donde el doctor a que le lean los exámenes. Ya no tiene un tumor. Ya no, doctor, no, tiene 3. Y usted sale de ese lugar desesperanzado porque las noticias son terribles. Pero ¿qué pasó? Versículo 21, Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie, dijo: habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Le dije que esperanza que era buen ánimo en relación al futuro. Tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente en la nave. ¿Y por qué estás tan seguro, Pablo? ¿Por qué hablas? Porque yo tengo esperanza. Y explica, versículo 23, esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, ha estado conmigo Jesús. Yo le busqué, Él me habló, y por eso ahora tengo esperanza para animarlos a ustedes. Y me ha dicho: Pablo, Héctor, Delia, Marco, Josefa y Josefino, no teman, es necesario que comparezcas ante César. Tu vida no acaba en esa tormenta. Tengo planes contigo, te voy a llevar a Roma. Además, Dios te ha concedido no solamente a ti, sino a los que navegan contigo. ¿Cuántos navegan con el corazón del Padre? Amén. Entonces recobramos la esperanza. Ahora, creo que fue precisamente este punto en el que Jesús, con su respuesta a Juan,
quería que él recobrara. Juan, es difícil lo que estás viviendo en la cárcel, pero no pierdas la esperanza. Jesús le dijo: Juan, levanta la cabeza y córrete, porque tú no eres el centro de la escena. Tú, Juan, eres parte de algo más grande. Juan, gracias por prepararme el camino. Juan, gracias por ser la voz del que clama en el desierto. Pero el reino sigue, Juan. ¿Recuerdas que yo te enseñé que el reino avanza con violencia y que solo los violentos lo arrebatan? De esto te hablé, Juan. No es fácil, pero en esa situación tú tienes que seguir estableciendo el reino dentro de tu corazón. Nosotros como iglesia vivimos en medio de dos momentos importantes: la resurrección de Cristo y su segunda venida. Ahí estamos nosotros, en medio de esos momentos. Él resucitó y ahora ¿qué esperamos? Que Él venga por su iglesia. ¿Y eso qué trae al corazón? Esperanza. Tú necesitas levantarte en esperanza. Sigue creyendo con fe y esperanza, sabiendo que ese día vendrá y sellará nuestra fe para siempre. No es algo que se te impone, es algo que tú decides abrazar. Abraza la esperanza. Y asegúrate de algo, Juan, que la obra que Dios comenzó en ti, Él la terminará. ¿Cuántos dicen amén? Juan recuerda algo: los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos pueden creer eso? Juan, ahora te toca estar en el silencio. Ayer estabas siendo la voz que clama, hoy estás en el silencio. Juan, yo te invito a que mires el avivamiento desde la cárcel, porque al mirar el avivamiento te darás cuenta que Dios sigue operando, aunque tú no lo veas. Tal vez Dios escogió para ti la senda del silencio, la senda del olvido, la senda del anonimato, pero en esa cárcel Dios va a provocar en ti madurez. Es en esa cárcel de la desilusión donde muchas veces sentimos que otros han olvidado lo que hemos hecho por ellos, y nuestra mente recorre días y noches de todo lo que hicimos y lo dimos todo y ahora no tenemos nada. Pero cuando la esperanza recobra o es recobrada en el corazón, tú puedes mirar con optimismo el mañana. Las cosas no se terminarán en una cárcel de olvido. Hay más de parte de Dios para cada uno de nosotros. Fue tan contundente la respuesta de Jesús a Juan que eso lo hizo salir, si no físicamente de la cárcel, sí fue algo que emocionalmente lo liberó. Jesús le mandó decir entre palabras, le mandó decir: si te sientes cojo, afírmate. Si te sientes con lepra, límpiate. Si te sientes que no escuchas, empieza a oír la voz de Dios. Y fue tan impactante el mensaje de Jesús para Juan que la Biblia no nos dice cómo reaccionó, sino que lo siguiente que la Biblia nos muestra es la decapitación de Juan el Bautista. Hace 8 días les hablé de un mártir, de Esteban. Hoy tengo que hablar de otro mártir, Juan el Bautista. Mateo capítulo 14 versículos 6 al 12. Y en esta porción dice que Herodes preparó una fiesta para Herodías y que ella le pidió, él le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo entrego. Y dice que ella pidió la cabeza de Juan Bautista en un plato, y efectivamente lo decapitaron y le traen a esta mujer que fue influenciada negativamente por su mamá para que le pidiera esto a Herodes. El punto es el siguiente: fue tan claro y contundente el mensaje de Jesús para Juan que cuando éste tuvo que dar su vida por Jesús, no vaciló ni un instante. ¿Por qué? Porque sus dudas se disiparon y porque él salió de esta cárcel de desilusión donde se encontraba y resolvió ese dilema: ¿será que espero en Jesús o será que tengo que esperar en alguien más? Por eso pudo ir a la horca y escuchar a Jesús diciéndole, Juan 11:25, yo soy la vida y la resurrección, el que muera, aunque esté muerto,
vivirá. Y eso lo hizo ir confiadamente a ese lugar donde finalizan sus días. Termino con esto y no sé si Juan esté por ahí. Es interesante notar que uno de los ladrones que están al lado de la cruz se refirió a Jesús y dijo: Él es un hombre justo. Nosotros estamos aquí por nuestros pecados, pero Él es justo. ¿Quién más podría llegar a una persona encarcelada sino alguien que, a pesar de que está en una cárcel, sigue hablando acerca de Jesús? Es muy probable que lo que él sabía acerca de Jesús, el ladrón que estaba al lado de Jesús, lo que sabía acerca de Jesús y que lo llamara justo, que fue lo que hizo que Jesús dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso, tuvo que haber escuchado a Juan o a uno de los discípulos de Juan que le habló estando en el calabozo. Donde quiera que Dios te coloque, sigue estableciendo el reino de Dios y cobra esperanza en tu corazón, porque no sabemos de qué forma impactaremos la vida de las otras personas. Sal de esa cárcel de la desilusión, porque el Pentecostés te está esperando. ¿Cómo salimos? Número 1, busca a Jesús. Número 2, retome las escrituras. Número 3, vuelva a la iglesia. Y número 4, abrace de nuevo la esperanza. ¿Te sientes decepcionado? Porque ese novio no fue, porque esa persona que te dijo que te iba a sacar de pobre no lo hizo, porque ese tío millonario no te ha vuelto a mirar. Hoy Dios te quiere sacar de esa cárcel de la decepción. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra y pido que tú trates con los asuntos guardados y profundos de mi corazón. Señor, hoy como Pedro te digo: ¿a quién más puedo ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más puedo abrir mi corazón? ¿Delante de quién más yo puedo desocupar mi corazón cargado de desilusión, de cuestionamientos, de dudas que golpean con fuerza mi alma, Señor? Reconozco que te necesito. Y hoy, como aquellos hombres que caminaban vía Emaús, te pido, Señor, acompáñame, acércate y háblame al corazón. Señor, revélate en mi vida y muéstrame cuál es el propósito que tú tienes en este tiempo para conmigo. Madúrame en la fe, Señor. Madúrame de forma tal que yo pueda colocar mi mirada en ti y yo pueda ser liberado de este peso de desilusión que ha agobiado tanto mi corazón en los últimos días. Señor, hoy decido creer que tus pensamientos para mí son pensamientos de paz y no de mal. Hoy decido abrazar con esperanza la promesa de que en el mundo tendremos aflicción, pero tú lo has vencido. Hoy decido apropiarme de que todas las cosas ayudan a bien para mi vida. Te pido perdón, Señor, y me arrepiento con todo mi corazón por haber dudado, por haber fallado, porque como Juan te he preguntado: ¿será que tú eres suficiente para mí? ¿Será que tú sí eres capaz de sanarme? ¿Será que tú sí eres capaz de responderme? ¿Será que no me va a acontecer lo que me aconteció años antes? Señor, perdóname, me arrepiento y hoy me quito del centro de la escena, porque yo no puedo ser el centro. El centro tienes que ser tú. Gracias por enseñarme a ver cosas que tú estás haciendo desde la cárcel de la desilusión. Gracias por llevarme y mostrarme el avivamiento de lo que tú haces sin que yo esté en escena, para trabajar con mi orgullo, para trabajar con mis prejuicios, para trabajar con mi egolatría, Señor. Y gracias porque de esta cárcel salgo para hacer tu voluntad. De este camino retorno para mirar el Pentecostés que me esperas. Te doy gracias y te busco y vuelvo a la escritura para que me hables al corazón. Te doy gracias por la iglesia y por la familia que allí puedo encontrar, aunque hay permanentes choques, conflictos, circunstancias, Señor, que me confrontan. Hoy te doy gracias por ser parte del hogar y de la familia divina donde soy formado, Señor.
Gracias por Pedro, por Pablo, por su carácter duro. Gracias por Juan, por Santiago, por su carácter lento. Gracias por estar trabajando conmigo y porque hierro con hierro se afila. Te alabo y te bendigo porque tú me has colocado en el centro de una situación para trabajar asuntos que tal vez en otro escenario no serían tratados. Hoy entiendo, Señor, que se trata de ti y no de mí, y yo por eso menguo para que tú crezcas en mí. Yo quiero que usted ore conmigo y diga: Señor Jesús. Ore conmigo, por favor, y diga: Señor Jesús, en esta noche yo renuncio a toda desilusión en mi vida. Renuncio a toda cárcel de decepción espiritual y salgo de ella abrazando la esperanza de tu palabra, creyendo que aunque en el mundo tenga aflicción, tú has vencido al mundo, y esa es mi confianza. Te alabo y me levanto, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad y dándote gracias por quien tú eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y denle el mejor aplauso de reconocimiento a ese Dios que viene a sacarnos de la cárcel de la desilusión. Amén.